Continuamos con un pequeño retraso, pero a veces las intervenciones siempre justifican esa demora, ¿no? Un curso siempre tiene que tener el aspecto de debate. Entonces, bueno, pues a los 4 intervinientes de esta mesa sí que les voy a rogar que se ciñan a 15 minutos, a 15 minutos no más, con el fin de que puedan quedar esos minutos siempre para alguna pregunta. Entonces yo pues intentaré, cuando se vea así alguna mano por la mesa, es que estoy dando el toque, pero siempre se hace con cariño, ¿verdad? Y en el entendido sentido de que haya siempre tiempo para el debate. Bueno, quienes me acompañan, empiezo por mi izquierda con la primera persona que va a intervenir en esta mesa, que es Carmen González Carrasco. Pues es querida compañera catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Castilla-La Mancha, magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Albacete en algún momento de su carrera, bastantes, por cierto, presidenta también suplente de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, también en la actualidad, vocal del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. Como siempre hago, es un poco extracto, sobre todo de lo más relevante que pueda tener con el curso que aquí nos atañe. Es investigadora del Centro de Estudios de Consumo de Castilla-La Mancha, donde hay 2 proyectos que pueden confluir en lo que es el tema de este curso, que es el derecho de la discapacidad y la protección del consumidor vulnerable. Como antes se ha manifestado, consumidores en cierta manera podemos ser vulnerables todos, pero cuando ya le añadimos también incluso el punto de la discapacidad, es un tema en donde se puede confluir. También es coordinadora del Máster en Derecho Sanitario y Bioética de la Universidad de Castilla-La Mancha, directora del Máster en Actualización Jurídica para Notarios, también, ¿no?, que confluye con lo que hemos visto anteriormente, directora de varios cursos, de especialista incluso, ¿no?, pues también el año pasado un propio curso de verano fue dedicado a esta ley que entonces estaba empezando a andar. Ahora ya tenemos un poquito de más recorrido pues para ver qué se está viendo y cuáles son las posibles faltas o problemas de aplicación. Pues ha escrito más de 15 libros, muchísimos capítulos de libro. Recientemente ha escrito un artículo sobre el consentimiento informado en el ámbito sanitario en relación con el sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica. No sé si me queréis colgar, alguien está intentando llamar, pero no puede ser. Sí, por Teams. Entonces, ahora desconectamos. Sí. Bueno, pues ahora... Vale, perdón, disculpad un poco porque como estamos conectados con Teams para algunos ponentes, pues se nos ha colado ahí una llamada. Entonces, como decía, el último artículo es sobre el consentimiento informado en el ámbito sanitario en relación con el sistema de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Y bueno, pues también estancias de investigación, etcétera. Eso es lo más relevante y solo he mencionado unas pequeñas apreciaciones. Carmen, pues cuando quieras, 15 minutos. Pues muchísimas gracias, Juani, querida. Pues yo, dentro de todo el espectro de temas que podíamos haber tratado en esta sesión, que era tan amplia, ¿verdad?, cuando José Ramón Solís y yo nos planteábamos ¿qué hacemos? O sea, aquí se puede decir cualquier cosa, ¿no? Pues se podía hablar de cualquiera de las figuras y yo he elegido, por cuestiones de conocimiento real, la guarda de hecho. No voy a repetir aquí si la ley ha puesto ahora sobre el tapete unas figuras que son nuevas con respecto a las anteriores o no tanto, si ha eliminado otras, eso ya lo saben todos y están aquí porque precisamente tienen una relación con el ámbito de la discapacidad muy importante. Yo me voy a centrar en la guarda de hecho y pese a que tenía una presentación muy teórica, muy procesalista y tenía una teoría muy bien organizada, pero bueno, por circunstancias de la vida me he encontrado con esta situación y yo no voy a utilizar ninguna presentación. Yo voy a contar lo que a mí me parece que es la problemática de la guarda de hecho y en qué puntos la ley 821 se contradice o no ha sabido recoger las necesidades del guardador de hecho. ¿De acuerdo?
Es una institución que ya estaba recogida en nuestro ordenamiento desde el año 83 para esas situaciones, lógicamente, en las que una persona necesitaba protección y no había sido sometida a esos procedimientos de incapacitación judicial, posteriormente de modificación judicial de la capacidad, carecía de un representante, pero de hecho era bien atendida y estaba normalmente bien atendida por un familiar que convivía con ella. Y además, en este punto, la reforma, al flexibilizar esta figura y al, digamos, despojarla de sus formalismos o de su recelo legislativo anterior, lo que ha hecho es recoger algunos avances que ya desde la Convención de Nueva York nuestra normativa había venido incorporando. Por ejemplo, se permitía ya la constitución de un patrimonio protegido por parte del guardador, la Ley de Dependencia 39 de 2006 ya permitía desde ese año al guardador de hecho instar la solicitud de dependencia. Bien, hasta aquí bien. Y la reforma, efectivamente, supone un buen cambio en el sentido de que, al menos en lo teórico, pues significa que esta institución va a dejar de ser vista con recelo y, en vez de ser una figura provisional patológica de la que había que dar cuenta para eliminarla y pasar a convertirla en formal, pues se ha convertido en una figura de apoyo que, si funciona, impide, de hecho, la constitución formal de apoyos de otro tipo. Esto es la teoría. Ahora vamos a ver que esto difícilmente va a ser posible que sea así. ¿Cuáles eran los datos que justificaban la permisibilidad de las actuaciones de un guardador de hecho? Pues que un menor de edad que no tenía una patria potestad prorrogada llegaba a la mayoría de edad y sus padres seguían haciéndose cargo de sus asuntos, o una persona mayor de edad, como las que todos hemos disfrutado, que se van haciendo mayores y por confianza con el entorno se siguen llevando sus asuntos por los hijos y no plantean problemas. Bueno, pues el guardador de hecho tenía aquí su lugar natural. Claro, pero la realidad demuestra que muchos aspectos de la discapacidad no pueden ser cubiertos con esta figura. Porque, por ejemplo, no puede ser cubierta un daño cerebral sorpresivamente adquirido. Porque una persona de mediana edad que de la noche a la mañana se convierte en un discapaz, se deja una vida hecha, es como la película, ¿no? Mi vida sin mí. Bueno, pues hay que vivir la vida sin él. Y todos son seguros, financiaciones, firmas, transmisiones, contratos, discapacidades, incapacidad. Yo no sabía que la palabra capacidad podía ser la raíz de tantas cosas, ¿no? O sea, dependencia, capacidad, incapacidad laboral, discapacidad, apoyos judiciales a la discapacidad. Y yo decía, bueno, pero qué bien, porque la Ley 821 dice que no hace falta tener ninguna declaración administrativa para optar a los apoyos judiciales, esto va a estar tirado. Bueno, pues tampoco es así, porque esto es como un círculo vicioso que cada institución requiere el papel que te tiene que dar el anterior, pero el anterior requiere el del anterior, ¿no? Entonces, ahora les contaré un poquito por qué digo esto. Bien, bueno, por otra parte, esto, relacionado con lo que estoy diciendo, este carácter informal de la figura del guardador de hecho va a provocar muchos problemas en la determinación de su título de legitimación, es decir, cómo acredito yo que soy guardador de hecho, para qué asuntos, cuáles son las facultades y el tipo de apoyo que va a poder desplegar. Porque el legislador estaba pensando en estos menores que se hacen mayores o personas de mediana edad que se hacen mayores, pero no en una persona de mediana edad que sorpresivamente y sin poder haber, porque qué importantes, ¿no? Los apoyos voluntarios, sobre todo los preventivos, ¿no? Qué importantes. Bueno, pues si no los tiene, ¿no? Pues si no los tiene va a necesitar que un guardador de hecho bucee en esta selva de lo que es los apoyos a la capacidad y cómo los va a conseguir. Le van a pedir al guardador de hecho que acredite su título habilitante para muchas cosas que uno dice, pero si esto no es una actividad representativa, si esto es un apoyo material, si esto es una asistencia, si yo estoy pidiéndole un seguro de accidentes a mi hermano, yo no estoy celebrando un contrato, yo estoy pidiendo algo que es suyo ya, él ya introdujo todos los elementos de la voluntad, el objeto y la causa en esa relación. Yo solo quiero que se le pague.
me tienes que traer la declaración judicial de apoyos o un documento que acredite tu condición de guardador de hecho y la incapacidad laboral absoluta, porque los seguros, bueno, pues déjelo, porque como están los seguros, mientras tanto tiro. Uy, los seguros tienen una cláusula, lógicamente abusiva, porque lo es, que convierte en el siniestro no en el accidente, sino en la declaración de incapacidad absoluta permanente, con lo cual tengo que esperar 6 meses. ¿Y qué he necesitado para pedir esa incapacidad absoluta permanente en el INS? Un título judicial de apoyo. ¿Y qué me ha pedido el título judicial de apoyo? Un documento que acredite la situación social y sanitaria del discapaz, que solo me va a dar bienestar social. Pero tenemos un problema, que tenemos el ámbito social, el sanitario y el laboral, y no están conectados. Entonces yo, que me dedico a la historia clínica, digo, no pasa nada, porque como hay un trabajador social en el hospital, se va a meter en la historia clínica y me va a hacer un informe. No tengo acceso. No tengo acceso. Esta es la realidad del guardador de hecho en España, ¿no? Bien, vamos a ver, por lo tanto, cómo se desmonta la exposición de motivos de la ley y cómo se desmonta el articulado de la ley y qué problemas plantea, no para arrasar la ley, sino para darle soluciones, porque esto no responde a lo que la ley está previendo. Comencemos por el tipo de apoyo. El artículo 264 del Código Civil solo regula la actuación representativa del guardador de hecho. Solo le preocupa cuando este guardador de hecho va a realizar una labor representativa, y porque además dice que es excepcional, que la regla general será la actuación asistencial, que el guardador está para asistir, para prestar su apoyo a que la persona otorgue su consentimiento, no para representarlo. Esto será excepcional. Y dice, bueno, como es excepcional, cuando lo necesites vas al juzgado, como si fuera a llegar al juzgado y hablar con José Ramón como puedo hacer yo, pero no todo el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo obtener un consejo, pero el procedimiento es el procedimiento y todos tenemos que pasar por él, ¿no? Y eso dura mucho tiempo. Bueno, pues vas al juzgado y pides una autorización para representarlo, pides una representación. Y si luego el acto, además, es muy importante, vuelves y pides una autorización, artículo 287. Claro, y es que esto tampoco se adecua a la práctica. ¿Por qué? Porque aunque diga la ley, no pasa nada si eres guardadora de hecho, tú puedes asistir, apoyar, y si alguna vez necesitas una representación, vas a los tribunales. Pero es que la representación lo es todo. Es decir, en la práctica todo el mundo piensa que estás actuando en nombre de. Pues no, que no estoy actuando en nombre de, que estoy pidiendo cancelar una deuda de, pero no lo estoy representando. ¿Qué dice el Código Civil? Que puede pagar por el deudor cualquier persona. Por lo tanto, no estoy pagando en nombre de mi hermano, estoy pagando en nombre propio. Y si le pido una incapacidad laboral, estoy pidiendo algo que el sistema tiene que proveer a instancia de interesado o de oficio. Y si estoy pidiendo que se le pague un seguro, como he dicho antes, es un contrato que ya está perfecto. Antes, bueno, pues todo eso, mire, me da igual, yo es que soy aquí, me han puesto a mí para que pida el poder. El poder, el apoyo, poder preventivo, la autocuratela o el apoyo judicial. Y no hay más. Entonces, no es tan subsidiario, no es tan excepcional. Lo excepcional va a ser que no me pidan un papel que acredite mi representación. También dice la ley que se configura, dime por favor cuando tenga que callarse, dice también la ley que se configura como una figura de carácter subsidiario, porque en el artículo 263 dice que para su subsistencia es preciso que no existan otras medidas, con lo cual, si nos damos cuenta, ya se introducen formalidades en un proceso de guarda de hecho que no debería tenerlas, porque cada vez que yo quiera un acto importante y tenga que ir al juzgado a que se me otorgue representación como guardador de hecho, hay que hacer una consulta al registro civil para saber si hay medidas de apoyo formales previas, con lo cual no es tan fácil. Es decir, no es una figura de apoyo tan flexible como parece. Y además es que dice esto la exposición de motivos y el artículo 263, pero también se contradice con un doble reenvío de subsidiariedad, porque
Lo que dice la ley, y es lo que debe ser, es que no caben medidas formales si con esta es suficiente. Eso es lo que dice la ley. No hará falta medidas formales de apoyo si la guarda de hecho funciona correctamente y atiende de forma suficiente al discapaz. ¿Qué ocurre? Esto del discapaz me lo he inventado porque creo que es una forma de no decir otra cosa, ¿no? Pues, las sentencias ahora todavía. Discapaz. Incapaz, ¿no? Dicen todavía discapaz. Sí, bueno, pues yo digo discapaz y así no digo incapaz, que tengo claro que no lo debo decir, ¿no? Que no existe. Bien, entonces, por lo tanto, si la guarda de hecho no existe o no es suficiente, caben medidas formales, y si no, no. Pero la realidad es otra. Es que si yo llego con una guarda de hecho, me van a decir, espera un momento que tengo que comprobar que no tenga medidas formales. Se ha tratado de reforzar esta figura, dice también la exposición de motivos de la ley, y efectivamente es uno de los puntos más positivos de la ley, que se refuerce y se eliminen las trabas formales a la guarda de hecho. Efectivamente, es el mayor acierto de la ley, porque antes solo se permitía al guardador de hecho realizar actos de utilidad para el representado. Por cierto, cobrar un seguro lo es, pero te piden acreditación. Y sin embargo ahora no hay límite, pueden ser patrimoniales, pueden ser personales, con el único límite de que si necesitas representación jurídica la tienes que conseguir del juzgado, y que si además el acto es especialmente importante, de un elenco de actos del artículo 287, además, de forma añadida, lo tienes que conseguir para cada acto en concreto. Que la reforma haya eliminado que solo sean válidos los actos que redundan en favor de la persona con discapacidad merece una valoración muy positiva, porque esto siempre es una incertidumbre, hasta dónde va a ser válido el acto. Pero es que, como hemos visto en la sesión anterior, esta incertidumbre permanece. Y de otro, se ha añadido algo que vuelve a introducir incertidumbre, que es el concepto del mejor interés, que ahora ya no es el beneficio objetivo, sino las voluntades, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Aquí también hay que tener aquí también hay que hacer una reflexión. La práctica nos enseñó, 5 días después de entrar en vigor la ley, el 8 de septiembre de 2021, sentencia del síndrome de Diógenes de Sancho Gargallo, que precisamente por la disminución de la voluntad y del concepto distorsionado de la realidad que pueda tener una persona con discapacidad intelectual, se hace preciso actuar en contra de sus propios deseos y preferencias en algunas ocasiones. Es decir, que tampoco hay que darle demasiada credibilidad a lo de la voluntad de deseos y preferencias, porque en el ámbito intelectual, si efectivamente la distorsión de la realidad que provoca la propia patología o trastorno es perjudicial para el discapaz, el Tribunal Supremo lo ha tenido claro desde el 5º día de entrada en vigor de la ley, en vía de recurso de casación de una sentencia que venía de años atrás. El síndrome de Diógenes, por su propia patología, sería una crueldad dejarlo al albur de sus deseos y preferencias, que es rodearse de basura. ¿Vale? Por lo tanto, termino, ¿verdad, Juani, que me estás escribiendo? 2 minutos. En mi opinión, lo más importante y positivo de la reforma, que se permita la realización de actos representativos al guardador de hecho, acreditada la situación ante el juez, y que éste la autorice sin acudir a un procedimiento mucho más agresivo, mucho más formal y mucho más, digamos, cercenante de la autonomía de la persona con discapacidad, que es el establecimiento de una curatela, que ahora sustituye la tutela. ¿Y qué es lo peor resuelto? El tema del título habilitante. El tema del título habilitante, porque, voy a resumir mucho, siempre dependerá que yo tenga que acreditar mi condición de guardador de hecho para la validez de un negocio jurídico o de una actuación administrativa, el hecho de que esa representación sea puramente representativa o meramente asistencial. Pero en la práctica, como además se ve esto acompañado de una frase
legal, que es el guardador. En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287. Lo que nos lleva a pensar es, ese artículo es muy amplio, tiene dentro pues temas de derechos de la personalidad del discapaz, tiene temas dentro de ayudas que vayan a cambiar, en cierto modo, la vida económica del discapaz. Claro, es que si teníamos la suerte de tener un buen seguro, pues va a vivir mejor, y eso hace que yo no pueda pedírselo. Bien, pues si lo tengo que representar, necesitaría esa autorización. Pero si no lo tengo que representar, él en todo caso se está entendiendo en los juzgados como que también para apoyarlo y que él pueda incluso firmar su propia solicitud con un grado de discapacidad relevante, también tengo que solicitar autorización, lo cual creo que se debería flexibilizar en el sentido de que solo las actuaciones puramente representativas que se lleven a cabo en nombre del discapaz y que además supongan que los elementos del contrato no están perfectos, hay que otorgar un consentimiento nuevo, elegir una causa contractual nueva. Y un objeto nuevo, hace falta representación, pero si una persona ya tenía un seguro, no se ve ninguna razón por la cual yo tenga que solicitar una autorización judicial para exigir el pago, por muy cuantioso que sea. Esto es un ejemplo. No voy a aburrirles con todos los argumentos literales, teleológicos y lógicos y históricos y sistemáticos que utilizaría para decir que ese artículo ha de interpretarse así, pero a efectos prácticos creo que el título habilitante puede ser, además de una resolución judicial en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, de los que están regulados en el artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, es decir, ir al juez a que me dé una autorización para actuar en nombre del discapaz. También podría ser un acta notarial, de notoriedad notarial. ¿Por qué? Porque yo no estoy pidiendo una autorización para actuar en nombre de un discapaz. Yo estoy pidiendo que se me dé un título habilitante, que se me... Lógicamente, que una empresa tiene que saber por qué estoy actuando, pero con un acta de notoriedad que diga: acredito que tiene la clave de su cuenta corriente, que lo acompaña en el hospital, que ha firmado consentimientos informados y que además ha pedido la dependencia por él, ya está, acta de notoriedad. Incluso debería valer con que en bienestar social se hubiera admitido y se hubiera tramitado una dependencia o una evaluación del grado de discapacidad con la firma de un guardador de hecho. Pero bueno, si no es así, que intervenga el notario. A mí me parece muy bien, que somos muy amigos, ya lo sabéis todos, que intervenga el notario, pero ¿por qué una resolución judicial en jurisdicción voluntaria para que yo pueda realizar un acto en favor de una persona que está sometida a guarda de hecho? No se entiende. En definitiva, la valoración es buena en cuanto a reconocer un ámbito mayor de actuación al guardador de hecho y eliminar el recelo legislativo hacia su figura y dotarlo de un mayor ámbito de facultades, pero como crítica excesiva judicialización del sistema, debiendo haber permitido acreditar un título habilitante para actuaciones representativas a través de acta de notoriedad y dejar solo para el ámbito judicial aquellas cuestiones de actos más importantes del artículo 287 del Código Civil. Y ya para rematar, un inciso. Precisamente el acto más importante que constituía el núcleo de las curatelas antes de la reforma, que eran las curatelas de salud, ha quedado excluido de la reforma. La Ley 41/2002 de consentimiento informado y autonomía del paciente no ha sido reformado, no ha sido abordado, sigue hablando de incapaces, sigue hablando de tutores, sigue hablando de personas sin capacidad y no le puede decir a los profesionales sanitarios cómo actuar con los parámetros de la nueva ley. Y bueno, pues nada más. Bueno, por cierto, sí, una frase de Gómez Urbaneja, el fiscal, que decía que para dar cumplimiento a los objetivos de la reforma, el título habilitante sería la propia ley. Ese es el título habilitante del guardador de hecho.
Pero bueno, ya está. Esto se ha abordado de muchas formas, acta de notoriedad. Antes se decía, pues acta de notoriedad notarial, ahora no es válida. O sea, una reforma que quiere flexibilizar el sistema ha eliminado la validez del acta de notoriedad para este tema. Y, por ejemplo, los fiscales de Sevilla se inventaron una vía muy rápida que era abrir diligencias previas y reconocer en ellas a esa persona como guardador de hecho, y después las cerraban, las archivaban, pero ya teníamos un título habilitante. O sea, hay que ir buscando. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, porque además omití, digamos, decir que esta mesa iba destinada a las medidas judiciales y a la guardia de hecho, que era la informal. La informal que se ha visto que no es tanto, ¿verdad? Conforme lo has explicado, hace falta también una tramitación detrás de lo que es o debería ser algo más sencillo. Bien, y además has sabido perfectamente aunar lo que es la teoría con la parte crítica que, bueno, pues que conoces muy bien, los posibles problemas prácticos. Un inciso también, pues para que no la he mencionado en toda esta mañana, a Laura, nuestra intérprete de lengua de signos, que la tenemos ahí dándolo todo. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad?, para intentar llegar pues a esas personas que puedan tener alguna discapacidad auditiva. Bien, y a continuación va a tener la palabra José Ramón Solís García, que es magistrado en la Audiencia Provincial de Albacete. Él ingresó en la carrera judicial en el año 1988, con lo cual nos va a poder dar una visión de recorrido del antes y tal vez el ahora, como consecuencia de la Ley 8/2021. Ha estado prácticamente toda su carrera aquí en Albacete, salvo tres años, donde estuvo en Cuenca. Y bueno, hay que decir que es el delegado de discapacidad para Castilla-La Mancha por el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, pues por esas razones y pues por las que él considere que puede compartir con nosotros, nos va a dar una visión seguro desde ese otro protagonista, ese otro operador jurídico que es el juez. Cuando quieras, muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé si esto está encendido. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias y gracias por poder hablar y espero que mi intervención les sirva para algo. Bueno, es que no hay mejor manera de desentrañar una ley que vivir la realidad, Carmen. Entonces, pues para que los comentarios técnicos, tal, pues no podemos adivinar hasta que no pasamos por la realidad de las cosas, los problemas que tiene la ley o que tienen las leyes. También es verdad que cuando una ley cambia de principios y son sustituidos por otro, tarda mucho en calar en la sociedad. Nosotros podemos estudiarla y sacar soluciones, que no las hay todavía, que ahora mismo los juzgados dedicados o especializados en incapacidad o en familia que llevan estas materias, seguramente cada uno actúa de una manera después de que hace un año que entró en vigor la ley. Habrá que esperar a que se vaya unificando por la doctrina de las audiencias y después del Supremo, si es que llega a pronunciarse sobre muchos de estos asuntos, que vaya unificando esta actuación, de manera que podemos encontrarnos con situaciones muy diferentes en los diferentes sitios, ¿no? Claro, el problema de la guarda, de hecho, es un problema muy importante para también desde el punto de vista de un juez, porque estamos acostumbrados a tener un papel o una sentencia donde diga que yo soy el tutor o el guardador de una persona, perdón, el curador de una persona, y enseñarlo por donde voy, y ya a este papel todo el mundo atiende, pero claro, cuando no existe ese título, como bien decías, la habilitación está en la ley. Para el guardador de hecho, la gente no quiere mover un dedo, porque tiene miedo. Para empezar, tiene miedo. Porque para empezar no sabe siquiera si ha cambiado la ley. ¿Y qué es eso del guardador de hecho? ¿Qué me está usted contando cuando llevamos años y años y años con el tutor? Entonces, hay que entender también que las cosas necesitan un tiempo para sentarse, de manera que este es un momento de tal incertidumbre que yo creo que los problemas se agudizan. Los problemas que puede presentar una ley quizás sea muy pronto para decirlos, ahora para analizarlos podemos entreverlos, preverlos, pero yo creo que una ley como esta tiene que pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta de cómo funciona exactamente. Claro, el problema de la guarda de hecho es que venimos de un sistema en el que la solución que aportaba la jurisdicción era casi una solución general, era el remedio que había. Pues me voy al juez. Que necesito vender la casa de mi padre porque quiero ingresarlo
en una residencia y necesito dinero, pues acudo al juez, el juez me incapacita a mi padre, me arreglado. Que necesito, voy al juez, el juez, y resulta que ahora el juez se ha echado para atrás. O sea, la ley nos ha echado un poco para atrás, nos ha hecho dar un paso hacia atrás. De manera que la figura del guardador de hecho no tenemos nada que ver con ella. Entiéndaseme lo que quiero decir. No tenemos una resolución que dictar donde se reconozca a nadie un guardador de hecho. El primer problema nos lo encontramos nosotros cuando llega la gente y promueve ahora ya un expediente de jurisdicción voluntaria y le decimos, va, o sea que es su padre, sí, mi padre está muy mal, tal, que está en casa, silla de ruedas, pero yo le cuido, tal, todo, cobra una pensión, no tiene más cosas. Y le decimos, bueno, pues entonces usted no necesita una medida judicial de apoyo. La gente ya se queda, pero ¿cómo? ¿Para qué he venido yo aquí? Si yo lo que quiero es que me den mi título, ya, pero usted es un guardador de hechos, no le hace falta. Nosotros tenemos que, el primer problema, el juzgado tiene que explicar al justiciable que acude al juzgado cuál es la nueva situación de la ley y cuál es el papel que tiene el juzgado, cuál es el papel que tienen ellos y cómo se distribuye el tratamiento de la discapacidad en esta nueva ley. Y el problema lo tenemos nosotros cuando viene una persona también y nos dice, bueno, quiero vender la casa de mi padre y yo soy el guardador de hecho. Ojo, el problema, yo no estoy en un juzgado, pero me lo imagino, y me imagino al señor que está en la ventanilla del banco o al que está en el SEPEI o al que está... ¿Y quién es usted? Yo el guardador de hecho. Me lo tendrá usted que acreditar, porque si no, no le voy a autorizar. Y tengo que investigar, porque puede haber un hermano que no esté de acuerdo y el hermano diga que este tío lo único que quiere es sacar el... Pueden pasar 1000 cosas. Entonces tengo que adoptar alguna medida y exigir una prueba bastante exhaustiva para cerciorarme de que aquella persona es efectivamente el guardador de hecho. Y el juez se las tiene que atar para precisar ese concepto que no se acredita con un título, como venía acreditándose la condición de tutor. Bueno, solamente quería decir esto, que las leyes tardan en calar en el concepto social y hay que alterar los convencimientos que todo el mundo tiene, porque todo el mundo ha tenido un padre que se ha hecho mayor o tiene un hijo que necesita de su apoyo y hasta ahora sabe lo que tenía que hacer, pero ahora ya la cosa ha cambiado y esto tiene que calar en la sociedad y tiene que calar en el señor que está detrás de la ventanilla, en el profesor que está en la escuela, para entender exactamente cómo es el diseño de esta nueva ley. Bueno, no os quiero alargarme mucho porque a lo mejor luego me voy del todo y no digo lo que quiero decir. Bien, Juana me llamas para que hable de la función del juez con esta nueva ley. Y la verdad es que lo primero que querría decir es que hacer una reflexión sobre el juicio que está llamado a dar los jueces o el juez en relación a la discapacidad, que es muy distinto con esta ley y con la anterior legislación. Hay mucha diferencia entre el juicio de incapacidad de la anterior legislación y el juicio de necesidad de medidas de apoyo de la nueva ley. Anteriormente el juez fundamentalmente examinaba al incapaz y detectaba si tenía sus facultades limitadas por razón de una enfermedad o por razón de deficiencias psíquicas o físicas y apreciada que existía una limitación en sus facultades, que no podía ejercer sus derechos con autonomía, pues aplicaba la solución que le daba la ley, que prácticamente era siempre uniforme, declaraba su incapacidad y nombraba un tutor. Y las facultades del tutor dependían fundamentalmente del alcance de las limitaciones o del grado de limitación que tenía la persona. Bien, ahora el juicio que hace el juez no es ese. El juicio que hace el juez es el de si esta persona necesita apoyo, que es muy distinto. De manera que yo lo que juzgo es si esta persona que tiene sus facultades limitadas necesita o no apoyo. Porque si tiene un apoyo suficiente para lo que es su vida ordinaria, para lo que es su patrimonio, para lo que es su medio de vida, pues yo no me pronuncio. Le digo simplemente que tiene ya los apoyos que le presta su guardador de hecho, que le presta la familia, y no tengo yo por qué pronunciarme. Da igual que la limitación de sus capacidades sea grandísima. Si tiene apoyo suficiente y no necesita
no necesita otra clase de apoyo, el juez no se pronuncia. De manera que el primer juicio que hace el juez es el de la necesidad de apoyo. Si no hay necesidad de apoyo, por muchas que sean las limitaciones, el juez no interviene. Esta es otra cosa que ha cambiado en la ley y que choca a la gente, porque, en fin, el juez era quizás el último, o el recurso que siempre estaba ahí, ¿no?, al que se podía acudir, y ahora el juez se echa para atrás. Y a las personas nos sorprende, porque cuando vamos al juzgado que esto ocurra. Pero así es la ley, ¿no? Y estos son los nuevos criterios legales. Entonces, bueno, pues hemos pasado de un sistema casi, podríamos decir, invasivo en la intervención de la discapacidad, a un sistema subsidiario, complementario, alternativo, porque por delante de la intervención judicial están las medidas de apoyo voluntarias o la guarda de hecho, ¿no? Bueno, para que se hagan ustedes una idea de lo que quiero decir con el carácter invasivo que había y el cambio que se ha producido, le voy a recordar lo que decía el artículo 228 del antiguo Código Civil. Decía, si el Ministerio Fiscal o el juez competente tuviesen conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicción alguna persona que debe ser sometida a tutela, podrá el primero y dispondrá el segundo, incluso de oficio, la constitución de la tutela. Es decir, el juez podía decir, allí hay una persona con incapacidad, allí voy yo a nombrar una tutela. Oye, pero ¿a usted quién se lo ha pedido? Me habilita la ley. Y el 229 era todavía más tremendo. Si lo vemos, sobre todo ahora con esta nueva ley, era más tremendo. Decía, estarán obligados a promover la constitución de la tutela desde el momento en que conocieran el hecho que la motivare, los parientes llamados a ella y la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o el incapacitado. Y si no lo hicieren, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados. Había una sospecha del que el que no promovía la incapacitación de una persona iba a aprovecharse de él, y por eso no la promovía. Y ahora el principio es justo el contrario. O sea, pensamos que quien encuentra un apoyo es un apoyo en ayuda de la persona con discapacidad. No hay sospecha de fraude, no hay sospecha de engaño, aunque se puede producir, evidentemente. Ahí están las salvaguardas que puede poner el juez y las garantías que da la ley. El cambio del régimen, por lo tanto, es bastante importante. Esto no significa que la jurisdicción haya abandonado la discapacidad en absoluto. Los controles que tiene el juez todavía son muy grandes, los controles de oficio. El artículo 265 en relación a la guarda de hecho, el 270 en relación al curador, dice que en cualquier momento el juez, a denuncia de cualquier interesado, del Ministerio Fiscal, o cuando tenga conocimiento de alguna situación anómala, puede llamar al guardador de hecho para que dé cuenta de su gestión y del patrimonio que está administrando de la persona con discapacidad. Incluso en algunas cuestiones es más exigente la ley que era la anterior, porque ahora impone al juez revisar la constitución de los apoyos cada 3 años y muy excepcionalmente cada 6 años. Y tiene que hacer un seguimiento constante de esa persona. De manera que hay un control constante sobre esa persona que antes realmente no existía. Bueno, existía, pero era un control casi patrimonial, o fundamentalmente patrimonial. Bien, hemos pasado en consecuencia de un sistema que la jurisdicción era casi el único recurso, a un sistema en el que la jurisdicción es el último recurso. Claro, ahora el juicio que exige la ley del juez es mucho más fino, mucho más preciso, porque con el antiguo sistema había una respuesta muy estandarizada, era la capacitación y la tutela, a veces así genérica, sin más matiz y sin más. Y ahora nos dice el artículo 268 que hay que atender, las medidas de apoyo han de ser proporcionadas, hay que atender y respetar la máxima autonomía en el ejercicio de su capacidad por parte de la persona con discapacidad, hay que atender a su voluntad, a sus deseos y a su preferencia. Y como ha dicho Carmen muy bien, la jurisprudencia ya ha interpretado esto. ¿Qué quiere decir atender a la voluntad? Atender a la voluntad es escuchar, tomar en consideración, no seguir esa voluntad, porque, como dice la sentencia famosa esta, sería una crueldad abandonar a la persona que no es consciente de sus limitaciones y de su degradación, el hacerle caso a lo que quiere, ¿no? Una cosa es atender, escuchar, y otra cosa es seguir esa voluntad, solamente cuando así sea posible, ¿no? Bien, la institución de la guarda de hecho es un elemento fundamental para esa retroacción o esa retirada de la jurisdicción de la discapacidad.
Y también quería fijar otro aspecto en el que se afecta la función del juez, y es el procedimiento que se sigue para la atención de la discapacidad. Hasta ahora eran procedimientos contenciosos. El procedimiento de incapacitación era un procedimiento en el que se acababa con una solución impuesta, en definitiva. El juez imponía coactivamente una solución que seguramente a lo mejor no era querida, por supuesto, por la persona con discapacidad o por sus familiares, pero había un sistema heterocompositivo, el juez decidía. Y hoy la preferencia del sistema ha ido por la jurisdicción voluntaria. Se ha establecido un procedimiento para el establecimiento de los apoyos de carácter judicial en la ley de jurisdicción voluntaria, y por lo tanto el primer escalón de atención a la discapacidad es un escalón autocompositivo en el que ha de contarse con la voluntad de la persona con discapacidad. No me voy a referir a lo que es el procedimiento porque seguramente vendrán después ponentes que hablen de él, solamente algunas notas que yo creo que son importantes. El primero, como ya he dicho, es que para que el juez intervenga hace falta que la persona necesite apoyo. Si no hay necesidad de apoyo, el expediente de jurisdicción voluntaria se archiva, simplemente. Si ya hay una persona que atiende las necesidades de esa persona, la cuida desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, ya no hace falta el pronunciamiento del juez. En segundo lugar, que por ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria se exige la conformidad de la persona con discapacidad. 2 minutos, porque voy a intentar ser muy veloz. Se exige la conformidad de la persona con discapacidad o de su defensor judicial. Sin conformidad de la persona con discapacidad no existe solución al expediente de jurisdicción voluntaria. El jurisdicción voluntaria se archiva. Hay muchas personas que son capaces de expresar su voluntad, que están afectadas a enfermedades psiquiátricas, que no son conscientes de tener una enfermedad y que pueden manifestar una voluntad. Me opongo, no quiero. Mis hijos creen que yo estoy mal y realmente yo estoy muy bien, etc. Bueno, pues ante esa expresión de voluntad, yo creo que no hay más que archivar ese expediente. No hay otra posibilidad. No se puede actuar en contra de la voluntad del discapacitado. Cuando el discapacitado se opone en el expediente de jurisdicción voluntaria, hay que archivar y pasar al expediente de jurisdicción contenciosa, al que regula la ley de enjuiciamiento civil. Y por último, también quería señalar que precisamente porque es tan importante contar con la voluntad y la comprensión de la situación por parte de la persona con discapacidad, la ley exige que la persona con discapacidad actúe con todas las garantías y le exige que acuda con abogado y procurador. La ley es confusa en su redacción, pero yo siempre pongo el ejemplo, aunque quizás es desafortunado, el detenido que declara ante el juez, y el juez es una garantía de imparcialidad y de justicia, sin abogado, pues es un acto nulo, se ha acabado. Porque más garantía que un juez imparcial es un juez imparcial y un abogado parcial. Esa es mayor garantía todavía. Entonces, quiere el juez que acuda con abogado y procurador. Entonces, hay que nombrarlo a él directamente, si es capaz de hacerlo, o a su defensor judicial. Es una garantía establecida. Bien, voy un poco deprisa y me quiero referir ahora al artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Este artículo para la función judicial es muy importante. Es un precepto que exige que se adopten aquellos ajustes necesarios para que la persona con discapacidad en un procedimiento actúe en igualdad de condiciones a las demás personas, ¿vale? Bueno, las leyes, saben ustedes que llevan un informe presupuestario, acabo con esto, un informe presupuestario y en esta ley, como en otras muchas, cero. Bueno, cero. Vamos a ver si se agradece mucho que se publique la ley, pero 0,0 no es, porque, por ejemplo, dice, bueno, se facilitará intérpretes de lenguajes de signos, se facilitará sistemas de lectura fácil, y yo como juez digo, ¿a dónde acudo para tener eso? Acudiré a las instituciones del tercer sector que me podrán dar un apoyo gratuito, pero esto no es, o sea, la administración tiene que tener algo previsto. ¿Quién es el facilitador? ¿Dónde están los facilitadores de los que habla la ley? ¿Dónde los busco yo? ¿Hay un colegio de facilitadores? ¿Qué es esto? O sea, alguien me tendrá que dar ese medio también, si no, ¿cómo es posible que pueda hacer realidad esto que exige la ley? Además, es un precepto que es aplicable no solamente a estos procedimientos relacionados con la discapacidad, sino a cualquier procedimiento. Cuando la persona con discapacidad reclama unas rentas o lo demandan de desahucio, o cuando comparece como testigo en un procedimiento. En todo procedimiento. Ahí yo creo que es una falta de recursos.
ya acabo con esto, hay una disposición transitoria en la ley, la disposición transitoria quinta, que nos está generando a los juzgados muchos problemas. Exige revisar los procedimientos de incapacitación que se han ido produciendo a lo largo del tiempo en un plazo de 3 años. Volvemos otra vez al presupuesto cero. Bueno, eso es una sobrecarga tremenda, tremenda. Hay que tener en cuenta que hay juzgados especializados, en Albacete hay juzgados especializados que comparten su competencia con la familia, pero hay muchos juzgados que han venido conociendo en el pasado procedimientos de incapacitación y que ahora mismo carecen de esa competencia, o en los pueblos, juzgados mixtos de primera instancia de instrucción. Es muy difícil llevar a cabo esto y además seguir la marcha normal de todos los juzgados, porque además estos procedimientos de revisión no son procedimientos de revisión automáticos, no es convertir la tutela en una curatela representativa, no, para esto ya está la disposición transitoria segunda. Hay que escuchar, hay que pedir informes, hay que escuchar, hay que ver a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad se puede oponer y decir, no, estoy mucho mejor, a mí que me nombren un abogado que voy a defenderme. O sea, esto no es un procedimiento, un trámite, no es un trámite. Es un procedimiento muy importante y que en la actualidad están colapsando los juzgados, están colapsando y no sé si se podrán respetar los plazos, pero va a ser muy difícil. Bueno, yo corto ya y bueno, y agradezco su atención. Muchísimas gracias, José Ramón. Efectivamente, esta mañana en la inauguración, la asesora de la ministra de Justicia hacía alusión tanto al problema de los facilitadores, decían, no hay, digamos, no es una figura reconocida judicialmente, entonces en el 7 bis aparece, pero habrá que gestionarla, ¿no? Habrá que verlo, el tema de la memoria. Y también hacía alusión a los problemas de las revisiones en 3 años, ¿no? Que era complejo el procedimiento, que igual se podía hacer al hilo de la rendición de cuentas anual, ¿no? Como uno de los procedimientos, etcétera. Y bueno, has conectado también con la necesidad de abogado y procurador. Esto me vale para presentar a la siguiente ponente, que es Cristina Quijada González. Bueno, pues licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, doctora por la Universidad Católica de Murcia, tiene muchísimos másteres en materia de derechos humanos, derechos fundamentales, ha recibido muchísimos cursos en materia de discapacidad, pero me interesa destacar su actual investigación en el derecho de autodeterminación del paciente en el ámbito sanitario, con especial referencia a la toma de decisiones por las personas con discapacidad intelectual. Y también me interesa destacar que ejerce como abogada en Albacete y es coordinadora de la discapacidad en el Colegio de la Abogacía, así fue nombrada desde el año 2015. Entonces, para ver cuáles son los problemas, ¿no?, que puede plantear la ley con relación a su previsión o no, o de qué manera, ¿no?, de la figura del abogado, pues cuando quieras, Cristina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, como la figura del guardador de hecho ya ha sido abordada en esta mesa, para no repetirme, yo solamente voy a hablar desde... ¿Sí? ¿Está ahí encendido? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Vale, vamos a ver. Como ya se ha hablado de la figura del guardador de hecho en esta mesa, y además se ha hablado bastante bien y desde 2 puntos de vista bastante importantes, yo voy a hacer solamente 3 puntualizaciones. En primer lugar, a los abogados nos ha chocado pues que se haya utilizado la figura del guardador de hecho como, digamos, como una de las medidas preferentes frente a la curatela, porque precisamente la figura del guardador de hecho, como ya se ha explicado antes, era la que había quedado relegada porque no funcionaba bien. Por lo tanto, cuando había problemas, vale, gracias. Cuando había problemas es cuando se tenía que acudir, aunque no se deseara, a la función del tutor. Bueno, el guardador de hecho, como bien saben, encuentra dificultades para la prueba de su condición como tal, y uno de los más habituales son con las entidades de crédito. Cuando uno va al banco y dice, soy el guardador de hecho y quiero disponer de determinada cantidad, acredítemelo. Como no lo puede acreditar porque es un guardador no de derecho, sino que es un guardador de hecho y la propia figura jurídica así es, pues resulta que no lo puede demostrar. Entonces tiene toda una serie de dificultades. Hasta ahora se ha venido solucionando de varias formas. Una de ellas es el acta de declaración notarial cuando la entidad de crédito lo ha querido admitir. Es decir, estamos a resultas de lo que diga la entidad de crédito y, por supuesto, de que lo pase a los servicios jurídicos con lo que ello lleva de tiempo. El tiempo es el peor enemigo.
en estos casos siempre. La otra posibilidad es conseguir un auto de declaración como guardador de hecho a través de un expediente de jurisdicción voluntaria frente a la entidad de crédito. Otra posibilidad existe también cuando se solicitan las medidas judiciales y en la misma resolución en la que se nos diga que no requiere de esas medidas de apoyo, porque esa persona cuenta con una infraestructura suficiente, pues que se diga expresamente quién es el guardador de hecho. Eso facilitaría muchas las cosas para el guardador de hecho. Y hay otra posibilidad más que se encuentra en el artículo 25 de la Ley del Notariado. Con este artículo, con un inciso, un párrafo que se añade, con el fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los notarios para otorgar determinados, puedan hacer compraventas, puedan intervenir lo que es el tráfico jurídico normal, pues establecen una serie de medidas, desde el braille, lectura fácil, pictogramas, etcétera, etcétera. No me voy a extender porque están ya puestas, están expresamente indicadas, son muy amplias y además no son números clausus, sino que dice así como cualquier otro que resulte preciso. Y ya se habrá hablado de esto en la mesa anterior. Aquí encontramos siempre el mismo problema, porque dice que comparezcan ante notario. Estas podrán utilizar los apoyos. Nos encontramos con dos problemas. Primero, los apoyos no los va a poner el notario, suponemos. Tendrá que ser la persona con discapacidad la que venga con esos apoyos. ¿O quién va a poner esos apoyos? Y luego el tiempo que le va a dedicar el notario. ¿Cuánto tiempo tiene el notario para hablar con esa persona? Pongamos que un testamento cuesta unos 47 euros. ¿Cuánto tiempo va a dedicarle una persona que quiere otorgar testamento de 47 euros? ¿Cuántas horas? Porque a lo mejor con esas medidas de apoyo esa persona puede hacer una manifestación de voluntad válida. Entonces, esas serán las puntualizaciones que yo quería hacer. Si nos preguntan a los abogados qué es lo que vemos, bueno, como es luces y sombras de esta ley, la ley 8 del 2021, de luces y sombras, ¿qué es lo que vemos lo mejor y lo peor de esta ley? Coincidimos todos en que lo mejor es el artículo 27 bis, que coincide tanto con la ley de enjuiciamiento civil como con la ley de jurisdicción voluntaria, porque son, como ya nos ha explicado el ponente anterior, las medidas de apoyo que necesita, pero que es necesario para que pueda esta persona actuar en condiciones de igualdad. Bueno, pues aquí donde yo voy a hacer un hincapié especial es con el facilitador. De verdad que sin ninguna acritud hacia los facilitadores, pero es que es una pieza clave dentro del sistema jurídico y que nos pueden facilitar mucho las cosas o nos las pueden complicar gravemente. Bueno, voy a hacer referencia antes a una disposición adicional segunda de esta ley, donde nos dice de la obligación que tenemos los operadores jurídicos de formarnos. No debería decirlo, debería ser obvio, pero nos hace hincapié porque se están creando, bueno, hay muchos cursos, se vienen impartiendo cursos, venimos asistiendo a cursos respecto de cómo se maneja el tema de la discapacidad, cómo podemos conseguir que nuestros clientes que tienen discapacidad puedan celebrar actos jurídicos y que esos actos jurídicos sean válidos. ¿Y que sean válidos por qué? Pues porque reflejen cuál es su verdadera voluntad. No es fácil, porque para que un acto jurídico sea válido tienen que prestar un consentimiento válido y para que un consentimiento sea válido tienen que comprender el acto que están realizando y tienen que retener esa información y la tienen que poder utilizar y además luego lo tienen que saber comunicar, lo tienen que saber transmitir. Eso es un procedimiento es bastante arduo, no es tan sencillo. Bueno, pues voy a poner un ejemplo. Cuando una persona con discapacidad se enfrenta ante un procedimiento judicial en el que quiere hacer valer sus derechos, para que esa persona sea entendida, o sea, a ver cómo lo explicaría. Hay veces que una persona con discapacidad intelectual parece que tiene menos discapacidad de lo que realmente tiene y puede ser que los jueces consideren que esa persona no necesita apoyos. Bueno,
es tarea importante de las familias y también de los abogados prestar ayuda en este sentido, y es muy conveniente que el facilitador sepa cuál es el lenguaje común de ellos. El facilitador es un psicólogo que está especializado en personas con discapacidad y también en cómo se puede obtener un testimonio válido de estas personas con discapacidad. ¿Y por qué? Pues porque puede haber muchos factores que intervengan y que hagan que ese testimonio no sea válido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, pues hay que ver cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes que tiene esa persona con discapacidad en una valoración previa. Sin esa valoración previa, de nada sirve el apoyo o la ayuda del facilitador, porque lo que no sabemos es el lenguaje común que estamos hablando. Es decir, si yo soy un intérprete de idiomas, hablo varios idiomas, tengo delante una persona, pero no sé ni qué idioma habla, ni sé tampoco el nivel de ese idioma, difícilmente le puedo ayudar. Tengo un informe de una persona que vino al despacho, por supuesto no voy a dar datos y además tengo la autorización de esta persona, en la que se hacen una evaluación de las capacidades. En esta evaluación de las capacidades se dice los apoyos necesarios que necesita, pero con carácter previo a ello se dice: presenta más dificultades que la que se perciben en un primer momento, presenta una afectación compatible con un estado general de ansiedad. Ante personas desconocidas o contextos novedosos se muestra muy tímida, haciendo uso de respuestas escuetas. En ocasiones el lenguaje no verbal no es congruente con las distintas verbalizaciones. Esto se manifiesta mucho más cuando no existe un vínculo de confianza con el interlocutor. En estas últimas ocasiones puede presentar una sonrisa nerviosa, dificultando que dicho interlocutor pueda percibir cuál es el estado emocional que realmente tiene. Cuando se le da explícitamente un permiso para preguntar o para contradecir al interlocutor, sí que es capaz de hacerlo. Pero si esto primero no se da, entonces pueden aparecer respuestas sujetas a la deseabilidad social. ¿Qué nos podemos encontrar con esto? Pues que no manifieste realmente cuál sea su voluntad. Y por lo tanto, concluye, tiene el riesgo de estar sujeto a sugestión y deseabilidad social, aceptando y dando respuestas con un alto grado de aquiescencia. En el lenguaje, las frases que emite están correctamente elaboradas. Para expresarse utiliza frases sencillas, de 6 o de 7 palabras. Es capaz de narrar una historia con la suficiente claridad como para que su interlocutor tenga una idea global de lo que se está explicando. Y dice, como hemos mencionado, la expresión no verbal puede ser incongruente con las distintas manifestaciones verbales, sobre todo cuando el interlocutor es desconocido o las manifestaciones que tiene están muy cargadas emocionalmente, porque le suponen nerviosismo, porque le suponen dolor, etc. Y entonces la principal expresión que aparece en estos momentos es la sonrisa. Pero esto no quiere decir que lo que diga sea mentira, sino que la carga emocional de ese acontecimiento, de ese contenido verbal es alta y que no tiene o bien las habilidades emocionales para poder expresarlos o bien la confianza con el interlocutor para realizar dicha expresión. Eso en cuanto al lenguaje. En cuanto a la comprensión del acto que va a realizar, pues es capaz de comprender preguntas y narraciones empleando un lenguaje sencillo. Sin embargo, tal y como se detallará más adelante, dice, tiene dificultades para expresar su desconocimiento o su falta de entendimiento cuando su interlocutor expresa palabras desconocidas por ella, si éste no le ha dado explícitamente permiso para poder hacerlo. Hay veces que le tienes que decir, si no lo sabes, dilo, si no quieres, dilo, si tienes dudas, dilo. Secuencias narrativas. La secuenciación consiste en establecer una serie o sucesión temporal o lógica de acontecimientos o situaciones que guardan entre sí cierta relación, y este proceso se establece mediante relaciones lógicas. No presenta dificultades en la secuenciación de narraciones, presentando una narración lógica. Es decir, aquí lo que estamos viendo es una persona con discapacidad en la que va a actuar por sí misma y de lo que esta persona diga y de lo que los jueces interpreten va a resultar para ella un perjuicio o un beneficio. Claro, si previamente no tenemos esta evaluación, nos encontramos que llegamos al juzgado y hola, buenos días, soy el facilitador. Pero no me conoces, no sabes cómo hablo, no sabes cómo siento, no sabes lo que me pasa. Me vas a preguntar, ¿y qué voy a decir? Porque el facilitador
no solo tiene que traducir ese lenguaje más jurídico, más complejo, más técnico, para que la persona con discapacidad lo entienda, no solamente eso, es que tiene que saber además que según cómo se haga la pregunta, así será la respuesta. Y ponía ejemplos, apoyos necesarios, nos dice en este informe. Para facilitar la comunicación sería conveniente dedicar un tiempo previo a la entrevista para hablar sobre temas neutros, conocerlo un poco mejor. ¿Eso dónde se puede hacer y quién lo va a hacer? En el juzgado no hay tiempo. No es que los jueces no tengan capacidad, claro que la tienen. Lo que no tienen es tiempo por la sobrecarga de trabajo. La formulación de preguntas debe ser concreta, de manera que queden bien claros los términos de la pregunta, sin emplear dobles negaciones, que los abogados somos bastante dados a ello, o frases complejas y subordinadas, también es un defecto que tenemos los abogados y tenemos que tener cuidado en la elaboración de ese lenguaje. Y si la respuesta es vaga o no es acorde a la pregunta, entonces hay que repetir la pregunta con otros elementos más sencillos. Si responde en forma de pregunta, entonces es necesario explicitar si ha comprendido la pregunta, pero verbalizándola, no con un sí y con un no. ¿Qué entiendes que te he querido preguntar? ¿Qué entiendes? Dime la pregunta para ver si es así o no. Y a la hora de narrar un evento hay que darle un apoyo. Cuando vemos contradicciones, pues tenemos que ayudarle en la secuenciación, por ejemplo, hacer preguntas cerradas y después y algo más, etcétera, etcétera. O después, si vemos que nos hace preguntas, nos da respuestas que son contradictorias, pues ¿hace calor o frío? Porque a veces te dicen la última palabra. ¿Y frío o calor? Pues si dice luego que calor, pues ya sabes que esa pregunta la tienes que reformular de otra manera, porque no lo vas a poder entender. Entonces, la figura del facilitador es fundamental, pero el facilitador tiene que ser un especialista. Porque si no, da la sensación de que tenemos un procedimiento con todas las garantías judiciales y no tenemos esas garantías judiciales porque la evaluación previa se ha hecho mal. Y con ello lo que estamos impidiendo es que esa persona pueda manifestar realmente su voluntad. En primer lugar. En segundo lugar, hay algunos aspectos de la ley que serían mejorables. Por ejemplo, cuando se hacen las comunicaciones a las familias para la revisión de las medidas anteriores, pues me dicen los familiares que les duele porque el lenguaje que utilizamos es demandante, ministerio fiscal, demandado o contra. Es que realmente no es un lenguaje jurídico que se adapte a la situación real, porque en realidad no vas contra esa persona. Existe la figura jurídica del interesado. Yo no sé si sería posible utilizarla como interesado o si es necesario rellenar el espacio dedicado a demandado, porque no sabes todavía si esa persona va a ser demandada o no. Es decir, se puede pedir algo, se puede pedir la revisión de las medidas, pero no tienes que ser necesariamente ni contra la persona que estaba previamente incapacitada para revisar esas medidas, ni tiene que ser... ni tiene esta persona que estar en contra. Es decir, podrá, una vez posicionada, actuar como demandante o como demandado, como interesado. Como me han pasado los minutos y me han dicho que ya no puedo hablar más, pues doy por concluida mi intervención diciendo simplemente una cosa, y es que las personas con discapacidad que tienen la suerte de tener unas familias que las apoyan, tienen una gran suerte, porque nos encontramos en los despachos con otras personas que pertenecen a familias desestructuradas donde hay problemas económicos, problemas sociales, problemas incluso dentro de los progenitores o otros hermanos, también con discapacidades muy graves, y esas personas se encuentran verdaderamente desamparadas. Así que muchas felicidades a todas las personas que han venido aquí y que además tienen esta posibilidad de atender adecuadamente a sus seres más queridos y más vulnerables, que son las personas con discapacidad. Muchas gracias, Cristina, sobre todo, mira, pues por habernos acercado a la resolución de un facilitador, ¿no? Porque a veces todos hemos escuchado y sabemos que existen y cuál es su función, pero igual no hemos sido conscientes de cómo se traduce su función. Entonces, pues siempre está bien el acercarnos a esos documentos que tal vez de otra manera, si no fuera pues porque tú has tenido ese acceso directo, pues a lo mejor no nos sería tan fácil de conseguir. Efectivamente, ¿no? Lo de las familias lo vemos en el día a día. Y aquí pues tenemos a personas
personas en el auditorio con discapacidad, acompañadas con, sin familia, ¿no? Entonces, pues que sean conscientes también, seamos todos conscientes de lo importante que es pues ese apoyo. Bien, y vamos a finalizar la sesión de hoy con Marcelina de la Vega. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, también tiene un máster en Discapacidad, Autonomía y Atención a la Dependencia por la Universidad Menéndez Pelayo. Además, pues desempeñó también tareas docentes en el Instituto de Secundaria, también estuvo como asesora de Asuntos Europeos en la Consejería de Economía y, bueno, desde el año 2011 se encarga es la responsable del Servicio de Orientación e Información Jurídica del CERMI Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, Marcelina. Concluyes la mesa, entonces pues ya sabemos que eso nos lleva a que nos aportes pues esa visión que sobre todo desde esta entidad tan importante que aglutina, ¿verdad?, tantas asociaciones con discapacidad en Castilla-La Mancha, pues nos puedas aportar. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer volver a estar aquí otra vez. Han puesto en valor el trabajo de Juana y de Carmen, pero no quiero dejar de volver a hacerlo. Creo que es algo totalmente necesario. Hay que seguir formando, informando, hay que seguir divulgando, hay que seguir concienciando. Y bueno, el problema de ser la última, pues es que ha habido muchas cosas que han ido surgiendo. Aunque tengo la presentación porque siempre me gusta tomar una referencia, voy a alterar un pelín la primera presentación que os voy a poner, porque, como bien ha dicho Carmen, considero que somos muy afortunados los que tenemos, primero en nuestro seno, una persona con discapacidad, y luego somos muy afortunados porque eso nos ha enriquecido mucho. La sociedad tiene que saber que las personas con discapacidad enriquecen, aportan, tienen talento, y es necesario acercarse a ellas para conocerlas. No solo estoy aquí por tener un hijo con discapacidad, sino porque también soy muy afortunada de tener una hija sin discapacidad que le apoya, que le complementa, que nunca le anula. Y, por supuesto, la piedra más importante, ahora que no me oye mi marido, es él. Porque esto es una cosa de todos. Esto es una cosa de toda la familia. Entonces, creo que es algo que hay que poner en valor y creo que es una cosa que, desgraciadamente, no es siempre así. Quiero deciros que hay solamente un 10% de personas con discapacidad que, por ejemplo, están siendo atendidas o están yendo a centros, a asociaciones, a entidades, a fundaciones que saben tratar a las personas, pero hay veces que los padres seguimos siendo excesivamente paternalistas y proteccionistas y a veces anulamos y demás. Entonces, por eso he querido alterar un poco la presentación. Como veis, era casi la penúltima, pero bueno, creo que con eso merece mejor decirlo así. Bueno, voy a ir bastante deprisa porque me han dicho muchas cosas que yo a las que iba a hacer referencia. Os voy a comentar muy rápidamente qué es el CERMI, porque es la plataforma en la que yo trabajo, en la que me siento cómoda y en la que por casualidades y por azar del destino, pues en su momento estudié Derecho. Durante un tiempo pues me aparté más o menos de esa vía, pero bueno, la suerte en la vida me hizo pues volver a trabajar en el tema del derecho una vez que había nacido mi hijo con discapacidad. Así es. Entonces, pues bueno, nunca sabes cuál es el motivo por el que has hecho algo, pero yo estaba claro que tenía que haber estudiado Derecho para ahora poder defender los derechos y la dignidad de mi hijo. Bueno, el CERMI es una plataforma asociativa de acción política, lo que pretende es incidir en los poderes públicos. A veces lo hacemos con éxito, otras veces no. He de decir que aunque la sociedad avanza, la política y los responsables políticos, ahora que no me oye ninguno, no avanza al mismo ritmo. La burocracia nos come, la burocracia, como ha comentado Carmen, no facilita las cosas, y hay veces que pone más trabas. Bueno, el CERMI lo componen
personas jurídicas, quiero decir que no son socios individuales, ¿vale? Hay otras entidades más bajas, en un escalafón más bajo del nivel asociativo, que son las federaciones, que a su vez unen a asociaciones, y precisamente esas asociaciones de base son las que atienden a personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Atienden en diferentes programas de servicios sociales, en servicios de dependencia, en fin, en multitud de actuaciones. Simplemente os lo pongo aquí, cualquier duda, cualquier pregunta me podéis interrumpir y lo hago. No se atiende solo a estas entidades, se atiende a todas las personas que llaman al CERMI, a todas, estén o no estén en ninguna asociación, sean o no sean personas con la condición de discapacidad, da igual. Es cierto que lo que hay que tener, lógicamente, es una conexión con la discapacidad, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que se atiende a todas las personas. El CERMI de Castilla-La Mancha, en concreto, el año que viene va a hacer ya 25 años. 25 años quiere decir que este movimiento asociativo surgió antes de la convención. Es cierto que en 40 años, antes ha comentado, creo que era el director general de discapacidad de la LISMI, ya fue un logro, pero es que en 40 años la discapacidad ha ido a un ritmo vertiginoso, igual que la sociedad. Entonces, es cierto que la convención era necesaria, que la convención ya lleva 12, 14 años desde que se empezó a gestar, que aún así todavía hay que volver a insistir, hay que volver a incidir y hay que volver a creérselo y a decirlo. Para mí una cosa importante de la ley es que ya por fin sí que se hace todo para nosotros, todo para las personas con discapacidad, pero además contando con ellas, contando con sus voluntades, deseos y preferencias. Alguien ha comentado aquí que hay veces que no es fácil determinar esas voluntades, deseos y preferencias. Se puede acudir a la trayectoria vital de esa persona, se puede acudir y hay que acudir al entorno en el que se movía esa persona, a conocer sus aficiones. Hay que intentar por todos los medios poner a la persona en el primer lugar, porque durante mucho tiempo la persona con discapacidad ha sido la última. Se le ha despojado de todos sus derechos, se ha hablado aquí varias veces de muerte civil. Era así, se le había despojado de todos sus derechos y por tanto de toda su dignidad. Entonces tendremos que aprender todos a hacer esos cambios. Bueno, el CERMI participa en muchos consejos asesores, con más, con menos éxito, como os he comentado, ¿vale? Se forma parte, a su vez, de la mesa del tercer sector, que aglutina a Cáritas, Cruz Roja, ONCE, ACCEN. Como veis, todos son entidades que atienden a colectivos vulnerables. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos el mismo motivo que nos une y por eso estamos todos bajo la misma plataforma. También formamos parte del CERMI estatal, que lógicamente hay muchas iniciativas como esta reforma de la Ley 8/21 que ha tenido que gestarse a nivel estatal, ¿vale? Pero aún así los CERMIs autonómicos aportaban y siempre hemos estado ahí. Y se forma parte de algunas comisiones de CERMI estatal, pues aportando y siempre dando nuestra visión. El departamento jurídico del CERMI, que es el que yo soy la responsable de gestionar, lleva 11 años funcionando. Como os he dicho, se atiende a cualquier persona que se dirija a nosotros. Se le ayuda a formular un escrito porque no le han dado una prestación adecuada en el sistema de dependencia. Se le ayuda a formular un escrito si llega a centro base y no se le atiende y no se le reconoce ese grado de discapacidad adecuadamente. No estoy colegiada, por lo tanto no puedo pleitear, pero se le pone en conocimiento de personas que les pueden ayudar, ¿vale? Hay veces que las personas se dirigen a nosotros porque no saben dónde llamar, simplemente porque no saben la puerta a la que tienen que llamar. Se les pone en contacto, se hace a veces una pequeña mediación y con eso las personas se van empoderando. Debo decir que en 11 años, antes apenas había personas con discapacidad que se dirigían al CERMI, eran sus asociaciones, sus padres, sus federaciones,
y os debo decir que cada vez hay más personas con discapacidad que han tomado la iniciativa de ponerse en contacto con nosotros, que saben que tienen que denunciar su vulneración de derechos y que si no se denuncia se va a seguir produciendo y se va a seguir consintiendo, ¿vale? ¿Que hay que denunciar más? Por supuesto, ¿vale? Pero, bueno, que sepáis que se ha avanzado bastante. Alguien ha dicho aquí, no sé exactamente si ha sido en esta mesa o en otra, que iba a desmontar la exposición de motivos de la ley. Bueno, no hay que desmontarla del todo, ¿vale? No hay que desmontarla del todo porque yo creo que se da dignidad a las personas, ¿eh? Se vuelve a hablar y como no debería haber sido de otra manera, de respetar la voluntad, los derechos y las preferencias de las personas. Esa es la base, esa es la base. Hay otra cuestión muy importante de la exposición de motivos, que es ese concepto de justicia democrática. ¿Alguien ha hablado aquí también de Santos Urbaneja? La sociedad democrática en la que vivimos nos cuida, nos da cuidados médicos, asistenciales, mejor o de peor calidad, más mejorables, pero una vez que la sociedad nos ha cuidado, tiene que devolver esos cuidados a los demás, y si nos ha cuidado a nosotros, nosotros tendremos que cuidar de los otros colectivos que son vulnerables. Ahí entran en juego los jueces, los fiscales, los abogados, los notarios, en fin, un montón de colectivos que precisamente están para eso. Creo que es algo muy, muy, muy importante, ¿vale? Por eso hay que hablar en positivo y en negativo de la exposición de motivos de la ley. Todo es mejorable, como bien habéis dicho antes. Hay un concepto que a mí me parece básico, que es el concepto de apoyo. La mayoría de las entidades o asociaciones que atienden a personas con discapacidad llevan prestando estos servicios ya con estos conceptos, apoyando. ¿Qué quiere decir apoyar? Apoyar es no anular y no hablar por otras personas, no decidir lo que quieren otras personas, no inducirles a elegir lo que quieren estudiar, no inducirles a elegir en lo que tienen que trabajar, ¿vale? Es un concepto muy amplio y que abarca también, por ejemplo, el ocio. El ocio es básico para todas las personas, pero es que para las personas con discapacidad es esencial, es esencial. Y fijaos que la exposición de motivos también habla de apoyos que no solo se refieren al ámbito patrimonial. Creo que es una cosa que hay que poner en positivo, ¿vale? Más cuestiones. Se ha hablado mucho de que ya hay que intentar desjudicializar en la medida de lo posible. El control judicial va a seguir existiendo, lo ha dicho el magistrado con mucho acierto, pero es que antes también se ejercía el control judicial, pero no solo con la guarda de derecho. Es que había tutores y había curadores que no hacían bien su trabajo y también se les denunciaba. Y era así. Y había personas que estaban tuteladas y que antes de la entrada en vigor de esta reforma ya se les daba a las fundaciones tutelares labores solamente puramente asistenciales, médicas y poco más. O sea, ya esto se venía haciendo anteriormente. No todo lo deseable, que debería, pero se venía haciendo. ¿De acuerdo? Muy importante la figura del facilitador. Luego pasaré mucho más rápido sobre ella porque ya que lo ha comentado Carmen, hay una cuestión que sí es difícil de abordar, sobre todo para una madre o para una familia que tiene en su seno una persona con discapacidad intelectual, son los abusos que se cometían, que se siguen cometiendo a las personas con discapacidad. En particular, todavía los más vulnerables a las personas con discapacidad intelectual. Y voy a explicar en 30 segundos por qué. Porque normalmente los abusadores son las personas que tienen más cercanas. Son la familia, casi siempre. Hay muchas maneras de abusar de las personas, ¿vale? Pero esa figura del facilitador se viene trabajando ya hace muchos años. La Fundación A la Par, si alguno no la conocéis, por favor, buscarlo en Internet. Viene trabajando con esa figura desde hace ya por lo menos 10, a lo mejor 8 o 9 años. 8 o 9 años. Solamente he conocido, solamente han llamado al CERMI 2 familias para denunciar esa discapacidad, esos abusos. 2 personas con discapacidad intelectual. Os puedo decir que en el plazo de un mes, a mí me pareció aquello
no sé cómo deciros, me fui a la Fundación a la par, contactamos con ellos, se puso en marcha la figura del facilitador y fue una auténtica maravilla. Pero es cierto que una de las cosas que hay que mejorar de esta ley, no sé si ya es posible, es esa dotación económica que hace necesario que haya a lo mejor un colegio de facilitadores. Pero es que esto no es solo para las personas con discapacidad intelectual o problemas con salud mental o daño cerebral. Esto también es para personas que se van haciendo mayores, para personas que no tienen unos estudios excesivamente, para personas que vienen de otros países, que nos enriquecen y que tenemos que atenderles adecuadamente. Esta es una figura que debe contar con apoyo y con regulación normativa, no sé de qué manera, no lo sé, pero será algo que desde los CERMIS, estoy segura, y desde el CERMI estatal, se hará incidencia. Los abogados, desde vuestros colegios de abogados, tenéis que hacer incidencia, y los magistrados también. El magistrado, el presidente de la Audiencia de Toledo, Juan Ramón Vigidano, pues nos contaba en una de sus conferencias que le habían hablado de las sentencias en lectura fácil. ¿Y eso? Las sentencias en lectura fácil. ¿Y eso qué era? ¿Y eso dónde se podía pedir? ¿Y eso por qué no se hacía? ¿Sabes qué me parece? Hablo de un magistrado, de un juez. Pues la figura del facilitador también habrá que regularla. Es algo esencial, ¿vale? Respecto a la figura de la guarda de hecho, ya me quedan solo 2 minutos, por favor. Intentar que las familias dejemos de lado la angustia que nos puede provocar la figura de la guarda de hecho. Es lo que veníamos haciendo y tendremos que seguir haciéndolo. Y si tenemos que ir a un juzgado porque el banco de ahí al lado me pide que acredite que soy el guardador de hecho, mire, tengo mi libro de familia, tengo mi DNI, tengo mi informe social, tengo mi informe médico que estoy acompañando a mi hijo, pero es que tengo que llevar a mi hijo al banco para que le conozcan. Tengo que llevarle para que aprenda que cuando yo voy al banco saco dinero para que él luego se pueda ir al cine. Hay que enseñar y hay que entrenar a nuestros hijos para que sean los dueños de sus vidas y puedan decidir y puedan saber que un día se van a poder equivocar. Es que mi hija sin discapacidad también se va a equivocar. Y a las personas que no tienen discapacidad se las perdona una y otra vez que se caigan y se vuelvan a levantar y vuelvan a tropezar en la misma piedra, pues al resto de las personas habrá que hacerlo de la misma manera. Las familias podemos acudir a las entidades, podemos acudir a los fiscales, podemos acudir a los notarios. Es una figura básica. Los notarios saben escuchar y tienen un sexto sentido. Tienen un sexto sentido para esto. Hay otras figuras muy importantes que no quiero dejar de mencionar, que son los trabajadores sociales, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los médicos forenses. Lo he dicho antes en mi intervención inicial. Precisamente Juan Ramón Vigidano comentaba que están pidiendo formación, que necesitan formarse para tener este nuevo cambio de mirada. En este caso creo que esta ley lo que está haciendo es intentar cambiar a la sociedad. Y eso es muy complejo, porque venimos de una inercia de muchos años y va a costar cambiar esa mirada. Pero vuelvo a repetir, hay que intentar entre todos avanzar y entre todos poner en valor a nuestros hijos, a nuestros familiares con discapacidad, a nuestros conocidos, porque todos tienen que aportar. Os puedo decir que mi hijo es más autónomo para todas las actividades de la vida diaria que mi hija, que tiene 12 años. Y mi hija ha sacado 4 matrículas de honor. Pero os puedo asegurar que sería capaz de desenvolverse mucho mejor mi hijo con discapacidad, que tiene síndrome de Down, que ella. Es que lo hemos entrenado y nos va a costar más tiempo. Es que las personas, todos los profesionales, tienen que tener tiempo para conocer a las personas a las que tienen que juzgar, a las que tienen que apoyar. Realmente eso es un poco lo más complicado de esto, que la ley no viene ni dotada económicamente ni con recursos temporales. Por último, solamente poneros esta última presentación, que es del año 99, donde decía que no está en manos de la sociedad considerada normal, ni en manos de nadie, el despojar a las personas con discapacidad de sus derechos.
aunque sí que lo está el facilitar su ejercicio. Creo que eso está en manos de todos, no solo de los jueces, fiscales, notarios, también está en manos del compañero de clase de mi hijo que ya ha terminado la clase, pero lo sigue buscando para que salga con él. De la vecina de al lado que sabe que esa persona ha tenido daño cerebral y que también la apoya. Es que esto está en manos de toda la sociedad y que si se trabaja va a ir en beneficio, por supuesto, en primer lugar de la persona con discapacidad, pero de toda la sociedad, porque a lo mejor si les apoyamos más vamos a necesitar acudir menos al juez, vamos a necesitar judicializar menos sus vidas. Hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelina. También pues en una comunidad de propietarios, que aunque haya que hacer una derrama, ¿verdad?, hay que invertir para que una persona que es un vecino con discapacidad pues pueda tener la accesibilidad. Cada uno habla desde su propia experiencia, efectivamente. Bueno, pues a ver, ¿algún turno de palabra? ¿Sí? Un momento, que es que si no, no nos escuchan los que están siguiéndonos. Claro que sí. Por alusiones, ¿no? Por alusiones. Aquí vale. ¿No? ¿Así sí se oye? Ah, sí. Habéis comentado el acta notarial para acreditar la guarda de hecho. En el Congreso de Málaga hace un mes se trató muchísimo del acta notarial. Estaba una magistrada del Tribunal Supremo y en Fiscalía también, pues no sé si quien dirige Fiscalía en Andalucía. Después de debatirlo, tiene dificultades el acta notarial. Nosotros hacemos un acta notarial diciendo que una persona es guardadora de hecho en este momento. Creamos un título habilitante y ¿qué pasa si una semana después el guardador de hecho se ha dado a la fuga y aparece otro, por así decirlo, y aparece otro guardador de hecho? Ese acta no está previsto tampoco que se inscriba en el registro civil como todas las escrituras que estamos haciendo los notarios. Producía inseguridad y no fue valorada o la ley mejora la redacción y la forma de ese acta y la expresa claramente. O bueno, si comparece la persona con discapacidad y dice acepto que sea mi guardador durante al menos un plazo mínimo de un año, bueno, algo tenemos con eso. Pero es cierto que los títulos notariales tienen fuerza y crear un título habilitante, si no estamos protegidos por la ley, significa una creatividad que hay que tener cuidado con ella cuando ni siquiera hay el control para revocar esa declaración si no se inscribe en el registro civil para controlarla. Y bueno, lamento decir que respecto a que el tiempo del notario, creo haber entendido que es difícil que un notario dedique mucho tiempo a un testamento sin un facilitador que no va a pagar de su bolsillo, porque el testamento cuesta 47 euros. No cuesta 47, cuesta 36, el resto es IVA. Sin embargo, como notario no dedico tiempo en función del importe de los documentos porque hay otros que son de otro tipo y me requieren mucho menos tiempo. Jamás, como un médico de la Seguridad Social, me dedica 5 minutos, pero por las noches hace una sesión clínica. Yo por las noches, en mis noches de insomnio o en mis tardes de estudio, dedico tiempo a saber qué es lo que voy a hacer. Creo que como yo, casi todos nuestros compañeros. Como tópico, es cansado. Es cansado. Sí, mientras que llega el micrófono, Adoración, respecto del acta notarial, yo estaba pensando en que hay bienes devaluables que con un acta notarial puntual para un acto, no en general, no como título habilitante abstracto, sino para... Es que hay, por ejemplo, vehículos que si no los vendes en una semana vas a perder el 20% de su valor. Y eso no se puede conseguir en un juzgado, obviamente. Micrófono, por favor. No, pero eran los... Sí, bueno.
pero es que además en este caso esto surgió porque había ocurrido además un accidente. Entonces eran previas, no eran preliminares, pero las preliminares digamos que serían civilmente las adecuadas, pero en este caso eran diligencias previas en las que ya se hacía constar que esa persona con daño cerebral adquirido estaba siendo acompañada de tal y tal. Micrófono. Sí, muy breve. Soy educador social del organismo de tutela Fundación Familia, educador social. Bueno, hace 30 años cuando se fundó AFAES, creo que las figuras profesionales de los educadores sociales, incluso antes de existir la carrera de educación social, porque luego existe la habilitación. Yo creo que esa función de facilitadores es, bueno, creo que desde hace 30 años, desde AFAES y creo que AFRONA, quiero ser muy breve. Es decir, que esta función, por lo menos desde 30 años, da igual los años, pero creo que simplemente quiero apuntar ese tema y si tenéis conocimiento, gracias. Sí, me consta que de hace mucho tiempo se trabaja así. Por eso sería muy bueno que en esos cursos de formación que se da a jueces, fiscales y tal, se hable, y discúlpame porque no he mencionado los educadores sociales, pero son una gran pieza para la integración social de las personas con discapacidad. En tono, mea culpa, pero discúlpame, es verdad. Pero es cierto que es una labor que se puede complementar y es algo que se viene haciendo. Os he hablado de la Fundación A la Par por la vulnerabilidad del colectivo de haber sufrido una persona con discapacidad un abuso, ¿vale? Por eso me ha venido mucho más a la cabeza, pero realmente lo que hacen ahora la mayoría de las entidades que atienden, sobre todo a personas con discapacidad intelectual, es prestar apoyos. ¿Alguna intervención más? Muy bien. ¿Sí? Sí, vale, perfecto. ahora sí. Gracias por la información de los ponentes, me parece muy interesante. Y yo quiero hacer una breve alusión. Por ejemplo, yo creo que la práctica nos enseña que la ley no se ha adecuado o no ha tenido la previsión de por ejemplo, establecer unos procedimientos sumarios para ciertos casos donde, bueno, pues debido a la devaluación, debido a otro tipo de problemas, se podría haber articulado unos plazos que fueran menores, porque todos sabemos los plazos que se manejan en la jurisdicción, que son 20 días, pero que por volumen de trabajo y por volumen, pues llegamos a 8 meses, 9 meses o lo que sea. Todos esos, los que trabajamos, lo entendemos. Y por otro lado, pues yo creo que todo eso se puede hacer pues articulando protocolos que sean de tramitación preferente por parte de los juzgados o por parte de los jueces decanos o por parte de los operadores. Y también en cuanto a los facilitadores, pues el establecimiento de listados voluntarios en los juzgados, lo mismo que en los peritos, de educadores, de psicólogos e incluso haciendo uso de las nuevas titulaciones, que me parece que una titulación bastante interesante, que es la integración social. Y me parece que todo eso se puede articular y no hay problema. Lo que hace falta es voluntad, reuniones y, desde luego, pues eso, un poquito de cabeza, que no viene mal en todos estos casos, y un poquito de tramitación voluntaria. Dinero, por supuesto, dinero sí, pero el dinero no lo es todo. Estamos muchos en tramitación de turno de oficio, que no te quiero decir los costes que lleva, tanto personales como, vamos, que de retribución. ¿Qué quieres que te diga? Eso lo tratamos en otra jornada. Pero, desde luego, el coste no es todo. Uno, cuando está en una profesión, no solamente está para ganar dinero, está para solucionar, para aportar, tiene que tenerse una calidad humana, pero luego es mucha la satisfacción cuando se resuelve un tema. En este caso, los temas de incapacidades llevan mucho acarreado, mucha preocupación también, y nosotros como abogados también tenemos muchos quebraderos de cabeza y muchas noches de insomnio. ¿Cómo solucionamos y cómo podemos dar la mejor satisfacción a lo que se nos solicita por parte de nuestros clientes? Y nada más, agradecer este tipo de jornadas y continuaremos esta tarde y mañana. ¿Alguna intervención más? Sí. Sí,
¿Se me oye? Sí. Sí. Buenos días. Mi pregunta es prácticamente para todos, incluida Adoración. Una persona que accede a un proceso de medida de provisión de apoyos, ¿no?, que ya antes se llamaba proceso de incapacitación, ¿tiene que tener la discapacidad acreditada o no es necesario? No. A ver, perdona, la ley dice efectivamente que no es necesaria una resolución administrativa de discapacidad, pero en la práctica sí que te van a pedir que con la solicitud acompañes determinados certificados que tampoco son fáciles de adjuntar en ese momento. Porque yo creo que eso de momento es excederse de lo que dice la ley. No, la ley lo dice. Pues... En la ley procesal lo dice. La ley de jurisdicción voluntaria dice que con la solicitud se adjuntará un certificado médico y un certificado de bienestar social. Un certificado del ámbito social. Ahora mismo la resolución de grado de discapacidad en provincias como Toledo tarda 2 años. Ahí voy yo. El círculo vicioso del que hablaba. 2 años. Es efectivamente imposible aportar esa resolución de discapacidad, pero se puede aportar, por ejemplo, yo he visto o he vivido que se ha solucionado pidiéndole al trabajador social del hospital, donde es posible que una persona discapacitada por un daño adquirido, no por una, ¿no?, puede perfectamente pasar de un REA a un hospital, de un hospital a un hospital de rehabilitación y de un hospital de rehabilitación a una residencia sociosanitaria, puede pasar perfectamente su vida 1 año y medio o más. Al trabajador social, en cuanto se puede y se necesita esta solicitud para la promoción del expediente, se le pide que realice una valoración social, no sanitaria. Y entonces viene el problema, porque te dice, es que yo no sé hacer eso, porque es que yo no tengo acceso a la historia clínica. ¿Y qué digo sin apoyo en la historia clínica? De hecho, por anécdota, por ejemplo, nosotros ahora, con un artículo 83, con un contrato de transferencia de conocimiento de la universidad, vamos a iniciar un proyecto de historia clínica compartida entre el ámbito sanitario y bienestar social, y los trabajadores sociales y educadores sociales y tal. Entonces, eso es fundamental. O sea, que haya coordinación. Es que no lo he dicho, pero la coordinación entre administraciones es la base. Sin eso no hay nada. Sí, yo solo quería añadir una cosa. Efectivamente, la promoción del expediente de jurisdicción voluntaria exige la aportación por la parte de un informe social. Pero bueno, ya digo también que la práctica de los juzgados a lo mejor no es uniforme, pero sería lo lógico. Yo creo que se está haciendo en todos los sitios, que aquella persona que no tiene acceso a esos informes explique por qué no puede acceder, y entonces el juez los acuerda de oficio, que siempre se supone que generará más rapidez en la obtención. De manera que no tiene que ser nunca un impedimento para iniciar el expediente, no tener los informes, siempre que se explique, bueno, razonablemente por qué no se pueden aportar. Porque cuando se le piden al trabajador social, que hasta ahora, lógicamente, la ley tiene muy poca edad, la ley es muy pequeña, ¿no? Es una menor de edad, tenemos que ir, como decíamos, ¿no?, poniéndola a rodar, ¿no? Pues el trabajador social dice, claro, con lo que se le ha exigido hasta ahora y con la poca coordinación en lo social y lo sanitario que existe, dice, es que eso lo reclama después el juez, eso era antes. Claro, pero ¿cuánto tiempo perdemos si seguimos con el sistema anterior? Es decir, eso lo da después el juez. Eso lo da después el juez cuando a mí me toque que vean mi solicitud dentro de 2 meses, se lo pida a los trabajadores sociales y entonces empiezan a decir, ¿y esto cómo se hace ahora? Y entonces son 4 meses. Es decir, si la ley ahora mismo ha cambiado también para pedir eso, vamos a darle un mecanismo, un protocolo para que eso se pueda juntar. Y eso requiere una coordinación entre administraciones. Por ejemplo, yo nunca he entendido por qué no es Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Es que es algo que no puedo entender. No lo puedo entender. Una consejería compartida. Sanidad y Bienestar Social. No lo puedo entender. ¿Puedo un minuto? Sí, un momento. Bueno, sí. Durante unos años estuvo Sanidad y Asuntos Sociales. Es tal el volumen de personas a las que se atiende y de importancia de las personas a las que se atiende, es que si es básico la labor sanitaria, en una región como Castilla-La Mancha, no os podéis imaginar lo básico y lo esencial que son los servicios sociales de atención a la discapacidad y a los mayores.
no sé si sería oportuno que hubiese una única consejería, pero sí que estén coordinadas. Por si no lo sabéis, comparten el mismo edificio en Toledo. ¿Sabéis cuál es la coordinación y el espacio común? El hall que comparten. Nada más que eso. Nada más que eso. Y os lo digo y os lo aseguro porque lo he sufrido en mis carnes. Y lo sufre la gente que nos llama. Solo comparten el espacio físico del hall. Lamentable. Lo importante que es la interoperabilidad, ¿verdad? La interoperabilidad de la administración electrónica. Y la corresponsabilidad. Y no decir que eso es tuyo y no es mío. No, Claro. El ciudadano es parte tuya, parte mía y parte de los demás. Bueno, damos la palabra a la última intervención de la mañana. Sí, la mía Álvaro. muy Sí. breve para el señor magistrado. ¿Cuál es la valoración judicial que se hace o que se hará, no sé si ya hay sentencias, de los contratos perfeccionados por una parte de los que venían siendo, ya no sé cómo se denominarán, los incapaces naturales? O sea, ahora un discapaz sobre el que no ha recaído, sobre el que no recae ninguna medida de apoyo. Entonces, ¿qué valoración judicial se va a hacer sobre la voluntad? Simplemente lo declarado, lo querido, como decía la profesora González Carrasco, lo que es mejor para el discapaz, aunque vaya en contra de lo querido. ¿Cuál es la valoración? No sé exactamente lo que me quiere preguntar, cómo la valoración Sí, del contrato, o sea, lo de que la venía siendo eficacia un de la incapaz. declaración de voluntad de la persona con discapacidad, aunque no tenga una medida de apoyo, exactamente. Sí, una persona, un discapaz, sobre el que no recae ninguna medida de apoyo, la voluntad expresada por esa persona, que en realidad no quería lo pretendido, pues lo que hasta ahora era un incapaz natural, que luego en sentencia no se podía valorar que no había consentimiento, que era un consentimiento viciado, pues ahora ¿qué es lo que ocurre con esa Pues persona? no sé lo que contestarle, la verdad, pero supongo que la vía para atacar un contrato por parte del que carece de una capacidad, pero que no tiene una medida de apoyo, que tenga que respaldar una contratación, pasa por el error o el vicio del consentimiento. Pero claro, tiene unas exigencias de prueba, como las tiene toda persona, y a eso habría que estar. Yo también le digo que esta ley genera un problema, la eterna dicotomía entre la seguridad jurídica y la justicia. Tengo muchos compañeros y en cuanto vieron publicada la ley dijeron, Dios mío, los pleitos que se nos avecinan, ¿no? Porque efectivamente quizá la ley sea más justa desde el punto de vista de la dignidad humana, pero quizá también sea más insegura desde el punto de vista jurídico. No sé los problemas que se puedan suscitar. Yo el problema que usted me dice, en principio lo trataría o intentaría enfocarlo por ese camino, por el camino del vicio del consentimiento, si quiero atacar la validez de ese contrato. Bueno, pues vamos a cerrar ya la sesión de la mañana con un... ¿Sí? Bueno, un minuto para intervenir, ¿no? ¿Querías intervenir? A ver, el micrófono entonces. Es que si no, no te escuchan. A ver, sí. Venga, ese minuto. Intentar aclarar un poco tu pregunta. Lo que tú dices es que es una persona que ya está incapacitada, que qué valoración tiene juzgado, en este caso. Incapacidad natural. Que no ha sido declarado incapaz. Que tiene un contrato. Es que Mira, no tiene discapacidad, no tiene declarada esa discapacidad, con lo cual está bien, entre comillas. Y es por decirle un poquito que nosotros ahora mismo, desde el organismo de tutela, sí se está informando. Sí que indicamos la valoración, esté o no esté incapaz, y marcamos una especie de pautas para pasárselo como facilitadores al juzgado. Nada más, era por aclarártelo un poquito. No, pero yo creo que... Bueno, no tiene... Disculpad el ya fuera de tiempo, soy Antonio Belmonte, soy padre de un chico con discapacidad de 21 años y pertenezco a la Asociación Desarrollo.
Cuando hemos terminado la primera ponencia, me he quedado 15 minutos hablando con Manuel Marín y nos hemos dicho, nosotros como padres de personas con autismo, y hemos hablado de lo siguiente. Ahora mismo, a mi hijo de 21 años lo llama la financiera Cofidis y mi hijo, que tiene una memoria prodigiosa, le va a decir el DNI, le va a decir el IBAN de 24 dígitos de su cuenta bancaria, que no sé, le van a estar haciendo una grabación y le van a dar un préstamo de 3.000 euros perfectamente y va a estar grabado. Y Manuel y yo hemos dicho que realmente a nuestros hijos lo que les conviene es la curatela preventiva, que para ciertos tipos de cosas sigue siendo realmente como la antigua tutela. Y para ciertos tipos de casos quiero que sepáis que puede que muchos padres de familias estructuradas, que queremos a nuestros hijos, que queremos cuidar a nuestros hijos en su futuro y que queremos luego, igual que sus hermanos, se hagan cargo, puede que la curatela preventiva o el tener una tutela judicial, puede que creamos que sea lo más conveniente para nuestros hijos. Aunque la nueva ley dé más libertad, dé más dignidad, pero puede que para ciertas cosas o para ciertos casos, como puede que estás tú igual comentando, que pasa que si un contrato luego es válido o no es válido, a mí si mi hijo tenga una incapacitación judicial, me da la tranquilidad de que cualquier contrato, cualquier cosa que le hagan telefónicamente, no lo van a poder engañar en la vida. Bueno, pues... Un segundo, no vamos a tardar ni un segundo. Y luego también, Antonio, una cosita muy breve, que no es menos importante. Si queremos proteger a la persona con discapacidad y hacerla protagonista del mercado, del tráfico jurídico, tenemos que crear confianza en los terceros. Es decir, no la tenemos que discriminar porque la norma haga que el tercero se vaya a ver desprotegido. O sea, la capacidad para todos requiere responsabilidad para todos. Y la única manera de no expulsar del mercado a la persona con discapacidad es que cuando al tercero haya que protegerlo, se le proteja. Bien, pues entonces, con este enriquecedor debate, ¿verdad?, vamos a citarnos a las 4:30 de la tarde. A las personas que nos están siguiendo online, la sesión de la tarde se va a efectuar a través de la plataforma Teams, tanto a la que se podrá acceder bien por el enlace que directamente enviamos por el correo electrónico o bien por el enlace que se encuentra también en la página que se está siguiendo por YouTube. Así que hasta las 4:30.